otro tipo de cambios en las respuestas de los determinados genes, producidos por variables ambientales que se producen de manera discontinua. No hay una continuidad de fenotipos, sino que vamos a tener una respuesta u otra. Esos cambios se pueden dar por factores nutricionales, por factores de temperatura, por distintas situaciones también. Vamos a los ejemplos para que se entienda fácil. Habíamos hablado de que no todas las especies tienen una determinación del sexo determinada genéticamente. En algunos casos la determinación se puede dar de manera ambiental y es muy típico el caso de los reptiles, donde tenemos diferencias de temperatura que van a determinar si ese huevo se desarrolla en un sentido o en otro respecto del sexo, es decir, si se desarrolla como macho o si se desarrolla como hembra. Si buscan entre los materiales adicionales, si tienen ganas de ponerse a leer y chusmear un poco sobre algunas cuestiones más relacionadas con la naturaleza que con la genética de laboratorio, se pueden encontrar con un paper sobre el yacaré ñato, Caimán latirostris, donde justamente estuvieron estudiando cómo varían las proporciones de sexo en función de distintas temperaturas de huevos, por un lado criados en laboratorio, variando la variable temperatura, modificándola de manera experimental, y por otro lado estudiando en poblaciones naturales las proporciones de huevos nacidos en ciertas cámaras y comparando eso y analizándolo a la luz de cómo se fue dando las temperaturas durante todos esos años que estuvieron haciendo las observaciones. Está muy lindo el paper, así que si tienen ganas de leerlo, está en castellano. Cada vez que encuentro alguna bibliografía interesante en castellano es como... Así que trato de subírselas. Pueden encontrar bastante si ustedes quieren buscar por su propia cuenta en el buscador que se llama Cielo, donde hay muchas publicaciones en castellano o en portugués que son bastante comprensibles. Y en las publicaciones del INTA, por ejemplo, también pueden encontrar algunos artículos lindos y que están en castellano. Bueno, entonces, el sexo es una variación discontinua, no tenemos nada entre macho y hembra, ¿sí? El individuo es macho o es hembra, estamos hablando de biología. Entonces, a esa variación discontinua la llamamos polifenismo. Podemos tener un fenotipo u otro fenotipo, pero no vamos a tener un continuo. Otro caso, por ejemplo, de variante fenotípica así discontinua y que seguramente les va a resultar muy familiar es el caso de las abejas. Supongo que habrán estudiado allá hace mucho tiempo en la escuela que en los insectos sociales hay un individuo que se desarrolla como reina, una hembra, que es la hembra reproductora, va a tener todo el aparato reproductor desarrollado, mientras que vamos a tener un montón de otros individuos que no son fértiles, que no son reproductores, que generalmente las llamamos obreras, donde el aparato reproductivo no va a estar desarrollado. Y por lo tanto, cuando ustedes vean la imagen van a ver que el abdomen de la reina es mucho más grande, mucho más prominente que el abdomen de las obreras. Y esto tiene que ver justamente con que la reina tiene su aparato reproductivo desarrollado, tiene huevos en desarrollo dentro de su abdomen. En este caso, la variante ambiental que está modificando ese desarrollo es nutricional. Ustedes habrán escuchado, habrán leído, habrán estudiado en algún momento que la reina recibe una alimentación especial que es diferente de la alimentación que reciben las obreras, y eso hace que se desarrolle como tal, como reina. Al mismo tiempo, la reina luego secreta feromonas, que son señales químicas, que le van a estar indicando a las demás obreras que ella está presente y que por lo tanto hay una reina en el panal y que no tiene que haber otra, que no se tiene que desarrollar otra reina. Cuando la reina se ausenta por cualquier motivo, deja de estar presentes esas feromonas y esa señal química es una señal para indicarle a las obreras que no está la reina, que está faltando y que tiene que haber una nueva reina en el panal, y por lo tanto empiezan a variar la alimentación de algunos individuos
y luego, bueno, dependiendo de la especie, se determinará cuál es la selección de esos 4 o 5 individuos que fueron alimentados de manera diferencial para que puedan ser los reproductores de la colonia. Otro ejemplo de variante estacional, donde van a encontrar 2 fenotipos diferentes, es el de la mariposa Poligonia C. album, que va a expresar también distintas cantidades de pigmentación en verano y en invierno, y de ese modo va a ser más eficiente, digamos, en la conservación del calor y de la temperatura al ser más oscura en invierno. Tiene un morfo mucho más oscuro en invierno que en verano. Entonces, bueno, ahí tenemos otro polifenismo determinado por otra variante ambiental, o sea, es la temperatura, pero estacionalmente. Y un ejemplo que me gusta mucho, porque la variante ambiental que analizamos acá es otra distinta de la temperatura, que a veces uno se cansa de decir, wow, la temperatura, parece que fuera la única variante ambiental que nos interesa, y no es así. Un ejemplo que me gusta mucho es el de la langosta Locusta migratoria. Esta langosta tiene 2 fenotipos diferentes que pueden ser con alas o sin alas, es decir, alados o ápteros. Y esos fenotipos diferentes van a variar con la densidad poblacional. Fíjense qué interesante. Cuando la langosta se está desarrollando en unas poblaciones donde hay muy alta densidad poblacional, hay muchas dificultades, por ejemplo, para conseguir alimento, porque hay mucha competencia, y la mayor necesidad de esa población es la de dispersarse y poder alcanzar, conquistar, colonizar nuevos territorios. Mientras que cuando esas poblaciones se están desarrollando a baja densidad poblacional, las mayores dificultades para esa población tienen que ver con el encuentro de pareja, por ejemplo, y poder reproducirse de manera eficiente. Entonces, la necesidad en esos casos pasa por otro lado. El aparato del vuelo en los insectos o en los aves es un aparato que requiere mucha energía. Volar implica desarrollar alas y desarrollar toda una musculatura especial que tiene que estar en constante movimiento, que consume muchísima energía, y esa energía que se gasta en el vuelo compite con la energía en otro proceso que también requiere muchísima energía, que es la reproducción. La reproducción, que implica la producción sobre todo en las hembras de huevos nutricionalmente bien provistos, para que esos huevos puedan desarrollarse, para que los embriones puedan desarrollarse hasta el momento en el que pueden ellos empezar a conseguir su propio alimento, requiere que las hembras almacenen muchísimo nutriente, y es un proceso energéticamente también muy costoso para los individuos. Entonces, son 2 procesos biológicos, ambos muy costosos para los individuos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta langosta? Que dependiendo de cuál es la necesidad más importante para la especie en un determinado momento, digamos, el desarrollo toma decisiones durante el desarrollo de esos individuos. Ese programa de desarrollo censa ciertas cuestiones ambientales que tienen que ver con, en este caso, la superpoblación, y que, por ejemplo, también pueden estar determinadas por feromonas. El individuo en desarrollo es capaz de censar esas situaciones, y en función de esas señales ambientales que está recibiendo, el desarrollo se dirige en un sentido o en otro. Es decir, se pone mayor énfasis en la reproducción o se pone mayor énfasis en la capacidad dispersiva. Entonces, a altas densidades poblacionales, los nuevos individuos que se desarrollan en esa población, cuando están muy amontonados, van a desarrollar alas. Entonces, en la siguiente generación, cuando esos nuevos huevitos crezcan y hayan desarrollado alas, esas langostas van a tener mayor capacidad dispersiva y van a poder alejarse y relajar un poco esa tensión, ese estrés que se está dando por la superpoblación y por la alta densidad poblacional. Mientras que, justamente lo contrario, cuando las densidades poblacionales son muy bajas y empieza a haber dificultades para
encontrar pareja, para encontrarse con otros individuos de la misma especie, y se empieza a poner en riesgo la reproducción. Justamente al haber poca densidad poblacional, no están todas esas señales, ¿sí?, de los individuos de la misma especie, todas las feromonas que pueden estar dando vueltas, y el individuo no desarrolla alas y en cambio puede poner toda esa energía en desarrollar mejor su sistema reproductivo y reproducirse de manera más eficiente. Súper lindo, me encanta este ejemplo. Otro ejemplo muy lindo donde podemos ver las dos cosas al mismo tiempo, o sea, podemos ver una variación continua y una variación discontinua, es el de la planta Ranunculus peltatus. Esta planta es una planta acuática, tiene una parte que crece sumergida y otra parte que crece aérea. Entonces, tiene dos tipos de hojas diferentes, unas hojas aéreas que tienen una determinada morfología y unas hojas subacuáticas sumergidas que tienen una morfología absolutamente diferente. Las hojas sumergidas son filosas, ¿sí?, y están perfectamente adaptadas para resistir a las corrientes de agua y al mismo tiempo para no tapar la luz, ¿sí?, que es bastante escasa. A medida que aumenta la profundidad del agua, va disminuyendo el poder de penetración de luz en esas profundidades del cuerpo de agua. Entonces, esas hojas filosas al mismo tiempo pueden resistir mucho mejor las corrientes, evitando que la planta sea arrancada por alguna corriente súbita, y permiten que el agua llegue mucho mejor a las profundidades. Mientras que las hojas aéreas, ¿sí?, son hojas más típicas, planas, laminares, con una mejor capacidad para captar la luz y realizar la fotosíntesis. Entonces ahí tenemos una variación bien discontinua, bien clara, donde el factor ambiental que está actuando en este caso es directamente la exposición al agua. Y la planta tiene sus primordios foliares, sus meristemas, capaces de censar el ambiente en el cual ese meristema se va a desarrollar. Es decir, las hojas se desarrollan a partir de los mismos meristemas. La planta, a medida que crece, ¿sí?, va desarrollando meristemas. Y esos meristemas foliares se van a desarrollar como hojas filosas si el meristema censa que está sumergido, y se van a desarrollar como hojas laminares si el meristema censa que está en la parte aérea de la planta. Muy, muy lindo. Y al mismo tiempo, por supuesto, como en cualquier planta ustedes pueden observar, cada hoja, ¿sí?, o cualquiera de los órganos va a tener mínimas variaciones entre ellas. No todas las hojas van a tener exactamente el mismo tamaño, y estas hojas en particular tienen como unas dentaduras y lobulaciones. No todas van a tener la misma profundidad de dentaduras, de lobulaciones. Todos esos cambios van a ser cambios continuos que nosotros podemos observar entre distintas hojas. Entonces podemos observar la variación continua y la discontinua en el mismo individuo. Está muy lindo también ese ejemplo.